Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto verlos a todos, a los que nos visitan, que vienen de fuera de la ciudad. Les damos la bienvenida una vez más. Siéntanse como en casa y esperemos que no sea la última, o la primera, perdón, ni última, sino que sea la primera de muchas ocasiones. Estamos ya en el último domingo del año, ¿verdad? ¿Cuántos han? Gracias a Dios por la bendición que nos ha dado de vivir un año más. Así que el día de hoy tenemos un mensaje especial, el último del año. Y el título de esta enseñanza es Dios nuestra ayuda. ¿Puede decirlo? Dios nuestra ayuda. Y el texto que vamos a revisar está en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Va a estar apareciendo en la pantalla de acá atrás. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Señor, gracias por la bendición que nos das de reunirnos para escudriñar tu palabra. Gracias porque ella es la única que nos puede santificar, que nos puede hacer parecidos a ti. Y ese es nuestro objetivo por el cual hemos venido hasta este lugar, porque queremos parecernos a ti cada día. Queremos ser como tú, caminar en esta vida haciendo tu voluntad, y tu voluntad para nosotros, tus hijos, es nuestra santificación. Haciendo tu voluntad a aquellos quienes no te conocen, y tu voluntad es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que este mensaje el día de hoy sea para nosotros de consuelo, pero también que sea para un desafío a nuestras vidas. Siempre, Señor, que tu palabra nos desafíe, nos confronte y nos lleve a hacer cambios, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que todos los que estamos en este lugar, y todos hasta el más ateo del mundo, en algún momento hemos pasado por alguna situación apremiante en nuestra vida, una situación difícil en la que decimos: ayúdame, Dios. ¿Te ha pasado? En lo personal, yo cuando era pequeño, cuando me iba mal en la escuela, sacaba malas calificaciones o tenía algún reporte, ahí me acordaba de Dios y decía: Dios, ayúdame. Pero creo que desde pequeños hasta grandes, en algún momento hemos clamado por ayuda a Dios. Hemos dicho: Dios, ayúdame. Y creo que también todos hemos experimentado ocasiones en las que después de clamar ayuda a Dios, Dios nos ha ayudado. ¿Verdad que sí? Piensa en alguna de ellas, que le hemos dicho, Dios, ayúdame, y Dios nos ha ayudado. Quizás ahora mismo tú te encuentres en algún momento en tu vida, precisamente en este tiempo, en el cual le estás pidiendo ayuda a Dios. Quizás estás en algún momento en tu vida en el que no necesitas ayuda de Dios, según tú. Dices: no, todo está bajo control, hay trabajo, hay dinero, hay pues todo bien en la familia, así que ahorita Dios, no necesito molestarte, no necesito la ayuda de Dios. Pero quizás estás en alguna situación, espero que sea la situación de todos, en la que podamos decir: Dios me ha ayudado. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Un año terminó y Dios me ha ayudado. Dios nos ha ayudado como congregación. ¿Cómo era la situación del pueblo de Israel? Estamos leyendo el primer libro de Samuel. Pero ¿cómo era la situación de Israel en la época de nuestro texto base? El capítulo 3 de este mismo libro, 1 de Samuel, lo describe. Si me acompañas a 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y vemos aquí un personaje, el cual se llama Samuel. Dice 1 de Samuel capítulo 3 versículo 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Primeramente vemos que hay un personaje aquí, además de Samuel, y el personaje que nos narra ese texto, que nos dice ese texto, es el sacerdote Elí. El sacerdote Elí era un líder espiritual. Como sacerdote hacía sacrificios y tenía el trabajo de guiar al pueblo hacia Dios, de enseñar al pueblo la ley de Dios. Pero era un líder perezoso, era un líder que no hacía su trabajo. Pero no solamente era perezoso y no hacía su trabajo, sino que también era débil de carácter.
Confundía la devoción de Ana, quien en el capítulo 2 se presentó delante de Dios y clamaba a Dios diciéndole: Señor, dame un hijo. Ella no podía tener hijos, pero ella tenía fe en que Dios podía darle un hijo. Por eso venía en oración a Dios y le pedía a Dios por un hijo. Y este sacerdote Elí confundía la devoción con la cual Ana venía a pedirle a Dios. Y eso nos enseña que nosotros, cuando le pidamos a Dios, creamos como que le hay. Y no digamos: bueno, Dios como quiera lo va a hacer o no lo va a hacer, sino que vengamos y que le clamemos con expresión, no nada más de dientes para afuera. Sí, Señor, te pido, sino que hay un clamor. El clamor de Ana por un hijo era un clamor que le llevaba a levantar su voz de tal modo que ese sacerdote Elí, ese sacerdote perezoso y débil, confundía la devoción de Ana, la devoción con la que Ana le pedía a Dios un hijo, con borrachera. Él pensaba que Ana estaba borracho. Los hijos de Elí eran sacerdotes también. Según el versículo 12 del capítulo 2 de 1 de Samuel, dice que no conocían a Dios. Eran sacerdotes, servían en el templo, pero no conocían a Dios. Dirás tú: ¿se puede? Bueno, no se debe, pero puede ocurrir que haya alguien quien sirve a Dios en el templo sin conocer a Dios. Y más allá de esto, dice la palabra que eran impíos, que eran opuestos a Dios, tenían una conducta reprobable de parte de alguien quien servía en el templo. Dice la palabra que ellos, cuando les traían los holocaustos, cuando traían los animales, ellos exigían la grosura de los animales, la grasita, ¿verdad? Se aprovechaban de su función sacerdotal. Es decir, los sacerdotes debían de vivir de lo que las ofrendas, ¿verdad? De las ofrendas del pueblo, de una parte, pero ellos se adelantaban y pedían lo más grueso, la grasa y lo más grueso de los holocaustos, aprovechándose de su función. Todo líder espiritual, llámale como le quieras llamar, quien representa la palabra de Dios, la autoridad de Dios, quien habla la palabra de Dios y guía al pueblo hacia Dios, quien se aprovecha de su función sacerdotal, es calificado como un impío que no conoce a Dios. Porque si conocieras a Dios, dice la palabra, que le servirías con temor y con temblor. Y esto no solo para los líderes dentro de la iglesia, sino para los líderes espirituales en la casa, quienes se aprovechan de su función sacerdotal. Era tal la impiedad de estos impíos, valga la redundancia, que no solamente se aprovechaban de su función sacerdotal al exigir la grosura de los holocaustos, sino que también cometían inmoralidad con las mujeres en el mismo templo. Dentro del mismo templo cometían inmoralidad con mujeres. ¿Y qué ocurría? Esto no era algo oculto para el pueblo, era algo que se sabía. Y no era algo oculto para su padre, el sacerdote Elí, quien no solamente era perezoso en su función sacerdotal, sino que al saber él todo lo que sus hijos hacían y la impiedad que ellos tenían y cómo afrentaban a Dios y a su palabra, él no hacía nada. Él no los disciplinaba. Es decir, les decía: ¿qué es esto, hijos, que oigo de ustedes, que se portan mal, ¿verdad? Pero no los disciplinaba. Y no era cualquier cosa lo que ellos hacían. ¿Qué ocurrió? Por supuesto que Dios trajo juicio, porque Dios es justo, ¿verdad? Un Dios justo hace juicio cuando se transgrede su palabra y cuando se maltrata las cosas sagradas. ¿Qué ocurrió? ¿De qué manera trajo Dios juicio al pueblo de Israel? De esta manera: los filisteos vencieron a los israelitas en aquel tiempo y murieron 4,000 hombres. 4,000 hombres murieron en la batalla. 1 de Samuel capítulo 4, versículo 3, si me acompaña, dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Fíjate bien, hermano, me voy a detener aquí un segundito. Eran ellos los que habían tomado sus propias decisiones. Es decir, sabían que había un liderazgo que era perezoso, sabían que los sacerdotes estaban corruptos y aparte en inmoralidad, y ellos no hacían nada. Ellos decían: bueno, pues ahí que Dios juzgue, ¿verdad? Pues que Dios haga. Ellos no hicieron nada. Eran ellos los que habían tomado sus propias decisiones, haciendo a un lado la palabra de Dios, y ahora le preguntaban a Dios. Fíjate bien el texto, versículo 3. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? O
sea, y así muchas veces obramos nosotros. Somos nosotros quienes sacamos a Dios de la ecuación, tomamos nuestras propias decisiones, nos va mal, nos rompemos la cara y después decimos, Dios, ¿por qué? ¿Verdad? Bueno, así estaba el pueblo de Israel. ¿Qué hicieron ellos? Dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Fíjate bien, aquí se ve, es muy evidente cómo la palabra de Dios escaseaba, cómo no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, quienes habían sacado a Dios de la ecuación, quienes habían tomado sus propias decisiones, pensaban que el arca de Jehová era un amuleto de buena suerte. Es decir, el arca de Jehová representaba la presencia de Dios, pero ellos lo veían como algo que les podría traer buena suerte para fin de sus problemas. Así como muchos el día de hoy piensan que con el simple hecho de ir a la iglesia, o con el simple hecho de diezmar, o con el simple hecho de ayudar por aquí uno que otro pobre, le va a traer buena suerte o le va a ayudar para que sus problemas se acaben. Y no es así. No se trata de tener el arca como amuleto de la buena suerte, sino de tener a Dios como el gobernador y como el Señor de nuestras vidas. Y eso va para todos nosotros. No funciona así. No era, traigan el arca, buena suerte, ahora todo nos va a ir bien. Me va todo mal, ahora voy a ir a la iglesia, ahora todo me va a ir bien. No funciona así. El juicio de Dios continuó. Tanto Ofni como Finés, quienes eran los hijos de Elí, de esos de quien te hablé, murieron en manos de los filisteos. Murieron. Ese día 30,000 hombres murieron. Primero fueron 4,000, ahora 30,000 habían muerto. El arca de Jehová, la que ellos consideraban como un amuleto de la buena suerte, los del pueblo de Dios, fue capturada por los filisteos. Y los filisteos pues habían entendido también, al ser impíos, al no conocer a Dios, que el arca de Jehová les traería buena suerte a ellos. ¿Qué crees? Elí, el sacerdote, el papá, murió cuando escuchó todas estas noticias. Tus hijos murieron, el arca fue tomada y los filisteos la tienen y 30,000 hombres murieron. Elí cayó desnucado cuando oyó las noticias. Hay algunos detalles más ahí, pero no quiero centrarme tanto en Elí, sino ir adelante. La nuera de Elí, la esposa de uno de ellos, tuvo a su hijo prematuramente. O sea, cuando oyó la noticia, cuando vio al suegro muerto, tuvo a su hijo prematuramente y supo que Finés, su esposo, había muerto, y ella también padeció, también murió. Primero de Samuel 4:21 dice, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Eso fue lo que dijo antes de morir. Así le puso por nombre a su hijo, Icabod, significa traspasada es la gloria de Israel. No hay gloria en Israel porque la presencia de Dios no está más. Y no la caja, sino la misma presencia de Dios no estaba con ellos. Los filisteos, como dije, también pensaban que el arca les iba a traer buena suerte. ¿Y qué ocurrió? Así como muchos cristianos hoy piensan, no sé, ¿cuál es el amuleto de la suerte de muchos cristianos o cristianoides? Un disco de alabanzas, ¿qué tal, no? ¿O qué tal un salmo? Es que me sé este salmo de memoria, es bien milagroso. Esos son amuletos de la buena suerte. Si puedes saberte el Salmo 119 de memoria, pero si Dios no es el Señor de tu vida, lo siento, pero no va a surtir efecto en tu vida. La palabra sigue siendo viva y eficaz, pero como dije en el discipulado, los brujos también leen la Biblia y también citan a Dios, y no quiere decir que Dios esté respaldándolos y que la presencia de Dios esté en su vida. Pero muchos mundanos, incluso no creyentes, escuchan música cristiana. Por cierto, yo tenía una compañera en el trabajo hace tiempo que tenía su música, ¿verdad? Y en su oficina, aparte, y siempre estaba oyendo, ¿no? El corridos y quién sabe qué. Y de repente salía una ahí alabanza y dice, órale. Dice, no, es que están bonitas. Dice, cuando ando bien estresada las pongo y ay, ok, está bien. Me gusta, sí, le gusta esa, pero le gusta la mafia también, ¿no? Y le gusta de todo, ¿no? Bueno, porque ya son cristianos también. Bueno, ese es otro tema. El juicio de Dios también les llegó a ellos. Los capítulos 5 y 6, o sea, los filisteos, describen lo mal que la pasaron.
al recibir el juicio de Dios. En su desesperación, porque les estaba yendo bastante mal, o sea, el arca, lejos de traerles buena suerte, les trajo juicio también. Y en su desesperación, esos filisteos pidieron ayuda a Dios. Pidieron ayuda para que la muerte y los tumores se apartaran de ellos. Finalmente, el arca, ellos devolvieron el arca y fue llevada a la casa de Abinadab. Dios, hermanos, hizo todo esto y mientras tanto, el pueblo de Israel estaba en una decadencia espiritual terrible. No había palabra, no había liderazgo, no había revelación, no había visión. Estaban en decadencia terrible. Había desolación. Y desolación es lo único que puede haber cuando la palabra, llévalo a tu vida o a la vida del ser humano en general, en algún cristiano, la palabra escasea. Cuando no hay liderazgo espiritual, no hay una sujeción, estar en una congregación arraigado, cuando no hay comunión con Dios, porque eso es lo que la presencia de Dios representa, la comunión con Dios, las oraciones, la palabra, esa comunión viva y personal que cada uno debemos de tener. No hay palabra, no hay liderazgo, no hay comunión con Dios, desolación es lo único que puede haber. Antes de continuar, quisiera que pensaras, si tu situación se parece a lo descrito antes. No hay palabra, no hay liderazgo, dirección, no hay comunión con Dios. Si has sido víctima quizás de líderes así como Ofni y Finés, abusivos, si has sido víctima de líderes como Elí, simplemente que no les importa, lo único que les importa es mantener su puesto para mantener su estilo de vida, porque dice la palabra que Elí era un hombre grueso, porque esto habla de que había abundancia de alimento o exceso de alimento, ¿verdad? Y era un hombre que era desinteresado en realidad por el pueblo, sino se interesaba únicamente por saciar sus necesidades. Quizás no estás siendo pastoreado, no estás arraigado en la congregación, te encuentras solo. Quizás vengas a este lugar, pero no estés arraigado, te encuentras solo, aislado. Quizás no hay comunión con Dios. La única comunión con Dios que hay es en los tiempos de adoración congregacionales, o la única palabra que escuchas o la única ocasión en la que lees la Biblia es en los tiempos como estos. Y yo tengo que decírtelo, estás desolado o estás muy cerca de estarlo. Cuando parecía que todo estaba perdido para los israelitas, por otro lado, Dios vino a su ayuda. Dios vino a su ayuda. Vamos a ver el proceso que los llevó o que llevó a Israel a la victoria. Dios había levantado a un hombre quien fue la respuesta de Dios a una mujer estéril de la que te hablé hace un momento, de Ana. Dios había levantado a este hombre. Samuel desde pequeño se había dedicado al Señor. Y a pesar, fíjate muy bien, a pesar de vivir bajo este mismo liderazgo, a pesar de vivir bajo ese sacerdote, el liderazgo de este sacerdote Elí, bajo el liderazgo de estos Ofni y Finés, hombres terribles, él no fue como ellos. Podemos estar cerca de quienes están perdidos prácticamente y nosotros mantenernos firmes en la palabra de Dios. Y esto fue lo que hizo Samuel. Él buscó siempre oír la voz de Dios, pero no solo oír, porque cada vez que Dios le hablaba y le decía Samuel, Samuel, Samuel se despertaba, ponía acciones y iba con Elí. Es lo único que sabía él. Decía, ¿me hablaste? No, no te hablé. Él no solo estaba listo para oír la voz de Dios, sino para levantarse de su cama, de su comodidad y decirle a Dios, habla que tu siervo oye. ¿Qué ocurrió con Samuel? Fue usado como profeta y más adelante como juez de Israel. Dios usó a este varón, Samuel, para llamar al pueblo, llamarlo a despertar de ese letargo espiritual en el que vivían. No podían quedarse hundidos culpando al liderazgo corrupto, y eso es lo que comúnmente hacemos. No, es que el pastor que tenía era un ladrón, es que era un inmoral, es que no puedes quedarte ahí. Elí había muerto. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, habían muerto. No solo habían sido destituidos, porque Dios puede destituir a líderes espirituales de diferentes maneras, y una de ellas, la más radical, es quitándoles la vida. Hay otras formas. Dios les arrebata a las ovejas, a líderes corruptos, así, todas, completas, vámonos. Y les dice, estás reprobado por cuanto has menospreciado mi palabra y mi servicio.
Tú me servías a mí, pero tú te serviste de mí, y yo guardo a mi pueblo y los arrebato de las manos de liderazgos corruptos. Pero ya habían muerto. Elí, Ofni, Finés ya no estaban, no podían quedarse en ese letargo espiritual toda la vida. Ay, es que me traicionaron. Eran ellos ahora, el pueblo de Israel, quienes tenían que darle respuestas a Dios. Y como dije hace un momento, si ese es tu caso, has sido víctima de líderes abusivos, de líderes corruptos, de líderes inmorales, bueno, Dios te rescató de ahí ya. Y no puedes pasar tu vida culpándolos. Y es hora de darle respuestas a Dios, así como el pueblo de Israel fue llamado a darle respuestas a Dios. Primero de Samuel capítulo 7, versículo 3. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel. Y este llamado, hermanos, no fue hecho en una reunión. Es decir, no es que Samuel convocó a una reunión y dijo, vamos a tener culto a las 7:30 y mandó un Twitter o mandó diferentes invitaciones e hizo una reunión para hablarle a Israel. No, aquí vemos el trabajo de Samuel, un trabajo abnegado, un trabajo que estaba ahí pues fuerte, ¿no? Que fue de casa en casa, que fue de grupo en grupo para hacerle este llamado a Israel. Él se tomó el tiempo de hablar con cada uno. Dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Él estaba apelando al deseo del pueblo de Dios de estar bien con Dios. Y yo podría hacer una pregunta el día de hoy y la hago, pero no me la respondas, sino respóndetela tú mismo. ¿Tienes ese deseo de buscar a Dios y de estar bien con Dios? Respóndelo tú mismo. Y este llamado de Samuel con cada persona era como que si les estuviera preguntando, ¿de veras quieres volverte a Dios? O sea, ya te diste cuenta, primero 4,000, luego 30,000, la presencia de Dios no está, los líderes han muerto. ¿De veras quieres buscar a Dios? ¿De veras quieres estar bien con Dios? Es como que Samuel les estaba preguntando esto. Y volverse a Jehová es la expresión común en el Antiguo Testamento para indicar genuino arrepentimiento. Los resultados de cómo estamos ahora son por nuestras decisiones. Y nuestras decisiones son tomadas por nuestras maneras de pensar. Dice la palabra, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cómo estás ahora? ¿Te gusta cómo estás? Bueno, no me respondas, pero si comparado con la palabra de Dios, quizás estás bien de salud, quizás tienes buen trabajo, quizás tienes buena casa, más o menos la llevas bien en tu familia, pero ¿qué tiene que ver Dios en todo eso? ¿Está Dios como el centro de tu familia? Bueno, si realmente quieres que Dios sea el centro de tu vida, entonces es necesario que cambie tu manera de pensar, que salgas de tu zona de confort, de comodidad, para hacer ajustes en tu vida. Y Samuel es lo que les estaba diciendo. ¿De veras quieren volverse a Dios? ¿De veras quieren arrepentirse, cambiar su manera de pensar para ver resultados distintos? Fíjate lo que les dijo. Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. El pueblo, esta era la condición del pueblo. El pueblo estaba adorando a otros dioses. Y tú dices, no, yo nada más adoro al Señor. Podríamos evaluarlo a la luz de la palabra y, por ejemplo, dice la palabra que la avaricia es idolatría. Así que quizás no tengas otra deidad ahí en tu casa que le prendas veladora y que te persines y te arrodilles, pero si tú tienes avaricia de cosas materiales o de poder, de fama, es idolatría. El pueblo estaba adorando a otros dioses. Ellos querían tener el arca como amuleto, pero tenían otros dioses. O sea, tenemos el arca, pero también tenemos otros dioses. Como muchos que dicen, sí, tengo a Dios, pero también mi trabajo. Tengo a Dios, pero también mi esposo. Uy, el día que me falte mi esposo, yo me muero. Bueno, cuidado, porque Dios te lo puede quitar. Para que se queden nomás tú y Él. Porque Dios no tiene competencia. O sea, Él es un Dios celoso, dice la palabra. Y eso es idolatría también. Ellos querían tener el arca y querían también tener otros dioses. Esos otros dioses representan a los dioses de los cananeos y de gran parte del cercano oriente de la época. Por ejemplo, Baal, el singular de Baales, es un término que significa señor, significa poseedor y significa marido. Eso es lo que significa Baal.
Siendo originalmente un nombre común, llegó a usarse como nombre propio para describir las diversas divinidades locales que se suponía dominaban la fertilidad de las tierras y de los rebaños. Baal o los Baales, en otras palabras, eran los señores o el Señor quien bendecía sus tierras, quien bendecía sus rebaños. Esas eran las dos actividades laborales más comunes en ese tiempo, como decir hoy entre los hispanos, la construcción, ¿verdad? La mayoría de los hispanos en este país se dedican como contratistas o en la construcción. Bueno, en ese tiempo no era esa la industria creciente, sino era las tierras, el trabajar la tierra y el tener ganados, tener rebaños. Así que ellos, al tener a este Baal, a estos Baales, al estar bien con esas deidades o con esa deidad, se sentían seguros porque su trabajo era prosperado, su trabajo era bendecido. ¿No es lo mismo que hoy en día? Muchos quienes dicen, sí, yo tengo a Dios, pero tengo mi trabajo. La fuente de mi estabilidad emocional, de mi estabilidad familiar, depende de mi trabajo. Y si no, que no trabaje una semana y ves cómo me pongo, Ya verás, de iglesia no me hables nada. Ya cuando van 2 semanas, ya como que empieza, no, sí, hay que ir a la iglesia, ¿no? Para pedirle a Dios ayuda. Esta era la situación de Israel. Adoraban a otros dioses, a otros Baales. Y también menciona a la diosa Astarot. Es la forma plural de Astoret. Era una diosa cananea, la diosa de la fertilidad, el amor y la guerra. Era hija del dios El y la diosa Acera. O sea, para triunfar en la guerra, fíjate bien, el pueblo de Dios querían el arca de Dios como amuleto de la buena suerte, querían también a la prosperidad de Baal, de otros dioses, y también querían la ayuda en la guerra de Astarot. O sea, ellos querían estar cubiertos por todos lados. ¿Qué tal? Y nos sorprendemos, pero más o menos te puse algunos ejemplos de cómo se aplica muchas veces a nosotros, quienes decimos tener un único Dios, pero nuestra confianza está en otras cosas que no son Dios. Esto es lo que Dios aborrece, hermanos. Pensamos que podemos añadir a Dios en nuestra vida solo como una ayudita más. Sí, una ayudita más, pero tengo el trabajo. Pero bueno, Dios, imagínate, qué gran favor le hago a Dios, que a pesar de que tengo un buen trabajo, pues le doy chance a Él, ¿no? El domingo, un ratito. Pero depositamos nuestra confianza, como dije, en el trabajo o en el clima. Muchos tiemblan, es temporada de lluvias. Mi confianza, mi socorro no viene de Jehová, mi socorro viene de que haya buen clima, ¿verdad? O en los hombres. No, es que el día que se vaya este jefe del trabajo, mi cuenta regresiva empieza y me voy. Nuestra confianza en los hombres. Lo único que trae la idolatría es dolor. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor a esta deidad llamada dinero. Pero puedes quitarle el nombre de esa deidad y poner las otras que he dicho. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Todo aquello que es puesto en lugar de Dios, o puesto en el lugar que ocupa Dios, nos desvía de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí habla de males y habla de dolores. Si es tu situación, analiza y quizás en tu vida hay codicia al dinero o a cosas materiales o cualquiera de estas otras cosas que mencioné. Así que si quieres que Dios te ayude, así como le dijo Samuel al pueblo de Israel, saca la idolatría de tu vida. Si quieres la ayuda de Dios, saca la idolatría de tu vida. Continúa el versículo 3 de 1 Samuel 7. Y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Les está diciendo, saquen la idolatría, preparen su corazón para Dios. Corazón es lo interno, los pensamientos, todo lo que está dentro de nosotros, y solo a Él servid. Servir habla de rendición, servir habla de disposición. Solo dispónganse a Dios. Santiago lo dijo más adelante, hay de ustedes que dicen, sí, mañana iremos, traficaremos, ganaremos, el próximo año voy a hacer esto y esto. ¿Y Dios? ¿Ya le preguntaste a Dios? ¿Para qué? Todo está bajo control.
A lo mejor no lo decimos, pero lo pensamos. Y está diciendo aquí, solo a Él sirvan, rindan su vida a Él, tomen en cuenta a Dios en sus planes. Y si ustedes tienen todo bien hecho y vienen a Él y Dios les dice, no vas por ahí, ¿qué vas a hacer? Me cambio de iglesia, me cambio de religión, me cambio de deidad. Pues así te va a andar yendo, como los filisteos. Pero Samuel les estaba diciendo, dejen la idolatría, preparen su corazón, sirvan a Dios y Él los librará de la mano de los filisteos. Una vez que hayas quitado todo aquello en lo que estaba puesta tu confianza y preparas tu corazón para obedecer al Señor, esa obediencia no le pide explicaciones a Dios mientras que Él está obrando. O sea, Dios está obrando cuando hemos dispuesto nuestro corazón, pero aquel quien dispone su vida de esta forma no le pide explicaciones a Dios y le dice, Dios, ¿por qué haces las cosas de esta forma? Es que Dios no te va a dar un plan de cómo va a hacer las cosas. Él es soberano. Nosotros lo que tenemos que hacer es alinearnos a su voluntad y caminar. Caminar sin cuestionar, porque Él tiene pensamientos más altos que los nuestros. Entonces, versículo 4, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Aquí vemos una respuesta a cada llamado que hizo Samuel. Respondieron al llamado del profeta. Veamos cómo fue la expresión de lo que había ocurrido en sus corazones, porque todo lo que tiene que ver con expresión de adoración tiene que fluir desde el corazón del adorador. Llámese adoración, alabanza, una ofrenda, todo tiene que fluir desde el corazón del adorador. Así que vamos a ver cómo la expresión del pueblo de Israel estaba haciendo evidente lo que ya había ocurrido en sus corazones. Dice el versículo 5 de 1 Samuel 7. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa. Ahora sí se convocó, ¿verdad? A la reunión. Y yo, el profeta, oraré por vosotros a Jehová. Ahora sí, como dije, hubo esta reunión de oración que fue presidida por Samuel. Aquí vemos un principio. A Samuel no le interesaba en primera instancia reunir a todo el pueblo y tener un culto de oración y de avivamiento. Y eso es la mentalidad que tenemos que sacarnos, porque relacionamos multitudes con bendición de Dios y no necesariamente es así. No necesariamente es multitudes igual a bendición de Dios, bendiciones igual al respaldo de Dios y a la presencia de Dios. No necesariamente es así, hermanos. Vemos aquí que a Samuel le interesaba primeramente que en cada uno de ellos hubiera una respuesta en su corazón, una disposición para transformar su entorno. No se podían quedar ahí quejándose, es que Elí, es que Ofni y Finés, es que los filisteos nos derrotaron, el arca. Salgan de ahí, y ya que se aseguró Samuel de que cada uno había dispuesto su corazón y había dicho, sí, yo le doy respuestas a Dios, ahora sí, convocó a esta reunión. Dice, y se reunieron, versículo 6, en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Esta es una expresión de adoración. Esta expresión de adoración no era común entre los israelitas, la de sacar agua. Pero probablemente esté indicada en 2 Samuel 23:16, más adelante. Se supone que la acción de ellos, esta agua, la acción de ellos representaba oración, representaba absolución, o sea, perdón de pecados, representaba purificación, representaba un voto de penitencia. Toda aquella expresión que nosotros hacemos debemos de tener el significado para cada una de ellas. Y no nada más, ¿por qué haces esto? No sé. Es que en mi iglesia le hacían así, yo por eso le hago. Bueno, tenemos que ir y revisar el por qué se hace de esta forma para cuando lo hagamos tener una explicación y no nada más hacerlo así. Y si tenemos nuevas expresiones de adoración, bueno, brotan desde nuestro propio corazón, agradecido con Dios, así como ellos lo estaban haciendo. Ese sacar el agua y derramarla delante de Jehová, como dije, estaba representando purificación, como diciendo, Señor, estoy lleno de mugrero, Señor, pues purifícame, lávame, límpiame. Y me comprometo contigo, Señor, a seguir adelante. Y dice después que ayunaron, y ayunaron aquel día, lo dice ahí en el versículo 6, sacaron el agua, la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. El ayuno es un tema que es realmente poco tocado el día de hoy en el cristianismo.
es practicado, y obviamente al ser poco enseñado, es practicado mal, o por lo menos es mal percibido. Y vemos que ayuno no tiene que ver con me está yendo mal, ya oré, no funcionó, hay que darle un boost a la oración, ¿verdad? Una empujadita, un empujoncito con el ayuno y a ver si ahora sí Dios responde. No funciona así, hermanos. Ayuno representa estar contrito, estar derramado delante de Dios y decir, ¿sabes qué? Hago a un lado mis necesidades básicas porque quiero buscar al Señor. Quiero estar debilitado porque cuando no comes te debilitas. Y Dios dice que Él obra, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y en esa debilidad física, que al no tener alimento, es cuando nosotros ya no sacamos nuestras ideas, ¿no? Nos ponemos así mansitos para que Dios hable y obre y nos dé dirección. Así que ellos derramaron su corazón delante del Señor, ayunaron. Al ayunar, abstenerse de alimentos, afligieron sus almas. Añadieron una nueva expresión de genuino arrepentimiento, porque arrepentimiento tiene que ver con dolor, me pesa haber pecado, me pesa haber hecho mi propia voluntad, me pesa haber sacado a Dios de toda la ecuación, el señorío de Cristo, de Dios, y ponerlo nada más como un amuleto, como una ayudita. Todo el 2018 me la pasé así, ay sí, Diosito, cuando necesito y nada más, y como haciendo un favor, como una actividad bonita. Si esa es tu situación, quiero decirte, y a lo mejor ya te has dado cuenta, que este no es el lugar adecuado. Aquí te vamos a estar desafiando, y así como Samuel, deja la idolatría, derrama tu corazón delante de Dios, deja que Él sea el Señor de tu vida. Si quieres que te entre por aquí, te salga por allá y escuchar un mensaje bonito, mira, al final te doy la dirección de varias iglesias de aquí del área. Hay varias, y en horarios distintos y cómodas, bien bonitas. El abstenerse de alimento para ellos implicaba afligir su alma, expresaba un genuino arrepentimiento. Eso fue lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿no? Prediquen el evangelio, llámenlos al arrepentimiento. Fue lo que Jesús predicó cuando estuvo en esa tierra, fue lo que el mensajero previo a Jesús, Juan el Bautista, predicó, arrepentimiento. Es lo que los profetas predicaron, arrepentimiento. No hay otro mensaje distinto para nosotros en día. Si no has creído, arrepiéntete para salvación. Si has creído, cambia tu manera de pensar y sé más como Cristo cada día. Ese es el mensaje. El arrepentido busca todas las formas posibles de expresarle su arrepentimiento a Dios. ¿No te ha pasado? Que estás tan arrepentido, tan quebrantado por tu pecado, que no encuentras formas de expresarle a Dios tu arrepentimiento. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Dice, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Confesaron su pecado. Ya no se preguntaban, como el capítulo 4, ¿te acuerdas? En el capítulo 4 decían, ¿por qué a nosotros? Pero aquí su discurso cambió de preguntar, ¿por qué a mí? A decir, nosotros hemos pecado contra Jehová. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Esto quiere decir que Samuel les aseguró que Dios los había perdonado al ver su genuino arrepentimiento. Ellos estaban derramando su corazón delante de Dios, estaban arrepentidos, afligidos, y Samuel les decía, Dios les ha perdonado sus pecados. No quiere decir que Samuel les perdonaba pecados, porque solo Dios perdona nuestros pecados, pero sí Samuel como profeta veía su actitud, la actitud de su corazón y decía, Dios los ha perdonado. Tengan paz, Dios ha visto su aflicción, Dios ha visto su petición de purificación y Dios los ha perdonado. Hasta aquí podríamos decir que era el final perfecto si fuera una película, ¿verdad? Pero la Biblia no es una película, ni esta tampoco es una película. Normalmente tendemos a ver las cosas de esa forma y decimos, no, ya está, vivieron felices por el resto de su vida y ya me dieron la solución a todos mis problemas. No, la vida no es así, la Biblia tampoco es así, aunque hay un final glorioso para nosotros, pero está en gloria. En esta tierra, dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hasta aquí podríamos decir que sería el final perfecto para una película, pero vamos a continuar en el versículo 7. Dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. ¿Qué tal? Estaba la adoración a todo lo que daba, estaban quebrantados, estaban ayunando. Era una reunión
tremenda, ¿no? Gloriosa, el perdón de Dios, maravilloso. Y mientras eso pasaba, vemos que los filisteos, según el texto, pensaron, ahora es el momento. Ahora los tenemos, ahora tienen las armas abajo. No están planeando estrategias de guerra, están con sus cosas de su Dios, están orando. Y a veces pensamos eso, ¿no? Es que si me dedico demasiado a la lectura de la Biblia, la competencia me va a quitar la chamba, ¿verdad? Si me dedico mucho a eso, híjole, no sé, siento como que no me va a ir tan bien en el trabajo, necesito meterme, estresarme, trabajo, Dios, el domingo, un ratito. Mientras que todo este avivamiento ocurría, los filisteos planeaban para aprovecharse y darle la estocada final. Siempre que nosotros decidimos buscar al Señor de una forma radical, te voy a decir algo, va a venir oposición a tu vida. Oposición a nuestra vida va a venir cuando decidimos radicalmente servir al Señor y decimos, ¿sabes qué? Ya basta, 2018, viví mi cristianismo, pero de Made in China, así súper chafa, súper mediocre, pero ya esta vez, hoy sí me voy a poner las pilas. Hoy sí hasta me voy a comprar una Biblia nueva, algunos tenemos esa práctica y es buena, y le voy a poner en la fecha, ¿qué estamos? 30 de diciembre del 2018, el día que decidí echarle ganas a la palabra y todo. Bueno, qué bueno, qué bueno, pero espérate oposición, se van a mover las aguas, viene algo como unos filisteos ahí que se van a oponer a ti. ¿Por qué? Porque Satanás no va a tardar en enviar a sus mensajeros para desanimarte y decirte, ay sí, muy acá, ahora sí, muy cristianito, ¿no? Ay, el monje y todas estas cosas, ¿no? Bautíceme y todas estas cosas, ¿no? Ese entorno que tienes de cristianos o cristianoides, quienes son tan mediocres como lo eras tú antes de decidirte, no van a estar contentos. Van a querer que estés como estabas antes, en ese cristianismo atascado, atorado. Dice, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Qué tal? Ya como que el final que teníamos así padrísimo, como que ya empezó a decaer. Bueno, así es la vida. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Por qué? Porque el temor es una realidad, hermanos. Estamos en un cuerpo que tiene emociones, que tiene alma, y esas emociones se turban cuando situaciones ocurren. Y el temor es algo real. ¿Por qué? Porque fíjate bien, no es para que los minimicemos, para que minimicemos su temor. Fíjate bien, estaban en oración, estaban llorando, estaban en un tiempo en la presencia de Dios. No había armas, no había estrategias de guerra. ¿Con qué iban a enfrentar? O sea, siendo realistas, ¿con qué iban a enfrentar a los filisteos? Y así ocurre en nuestras vidas muchas veces, ¿no? Estás con todo, pero no hay para pagar la renta. Es normal que haya temor, es normal. O sea, es humano que lo haya. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ellos no tenían ni armas, ni tenían estrategias para enfrentar a los filisteos que ya se los habían surtido 2 veces. Les habían quitado a buena parte de su ejército. No tenían estrategias, no tenían armas, pero tenían a Dios para ayudarles. ¿Qué tal? ¿Qué más podían pedir? ¿Qué más podemos pedir tú y yo si tenemos a Dios quien nos puede ayudar? Quien, aún siendo la situación más difícil, Dios puede ayudarnos. Aunque parezca imposible, Dios puede ayudarnos. ¿Para quién? Para quienes se han arrepentido, para quienes han decidido dejar la idolatría, para quienes han decidido derramar su corazón a Dios, servir a Dios, Dios viene a su ayuda. Aunque todo parezca que no es así. Ellos podrían decir como David dijo más adelante en Salmos 27:3, quizás tú te lo sabes, aunque un ejército acampe contra mí. Y ahí estaban ellos, un ejército acampando alrededor de ellos, y un ejército de filisteos que no estaban jugando al Nintendo Switch, ni estaban ahí jugando Roblox, ellos iban dispuestos a darles la estocada final. Ya les habían dado 2 veces y ahora sus enemigos estaban en su rollo religioso. Los tenían, pero nomás a un botón para presionar. Pero David podía decir, aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón. O sea, está el temor,
pero no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, es más, no, porque a veces se quedaban acampados ahí nada más, ¿no? Y el hecho de saber que están allá acampados ya sí te acalambra, ¿no? Pero aunque se levante, decía David, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esa es la confianza que Dios pide de nosotros. Es bien fácil estar confiado cuando hay dinero en la cuenta. Es bien fácil estar confiado cuando tienes seguro médico y dices, ¿sabes qué? Si me enfermo, mira, hasta vacaciones pagadas me avientan al hospital y mira, ¿verdad? Y bilesotes de 30,000, 40,000 me los paga el seguro, no hay problema. Pero cuando el bilesote te llega y no tienes seguro, pero cuando no hay trabajo, pero cuando en quien confiabas, en un líder religioso, resultó ser un Ofni, Finés, Elí, combinación de todos con Judas y de todo un poco. Y ahí, ay, se me cayó mi héroe del pedestal. ¿Qué tal? David podía decir, yo estaré confiado. Esa es la confianza. No en los hombres, no en el trabajo, no en las circunstancias, en el clima, en el jefe. En Dios está mi confianza. Ahí está mi confianza. ¿Ahí está la tuya? Lo importante es qué hacemos con ese temor. El temor estaba. David, ¿qué hizo con ese temor? Eso es lo importante. Muchos en los momentos de crisis se apartan del Señor. Cuando están los filisteos acampados, estoy hablando no de un pagano, sino de alguien quien en algún momento hizo una decisión y dijo, ahora sí voy a derramar mi corazón a Dios, voy a dejar todos mis pecados ocultos y todo esto, y ahora sí vamos a echarle ganas. Muchos, aún en esa instancia, cuando están los filisteos acampados alrededor, se apartan y dicen, uy, no, yo pensé que ahora que le iba a echar ganas, todos los días iban a ser viernes. Yo pensé que mi mejor vida estaba ahora. Yo pensé que las bendiciones de Dios, yo las declaro y Dios me bendice. Yo pensé que no iba a tener problemas. No, a mí se me hace que esa iglesia no ya están acá. No, ese pastor le falta como que nos motive más. Siempre nos da garrote, ¿no? Muchos en los momentos de crisis, cuando están los filisteos ahí, se apartan del Señor, se apartan de la comunión con los hermanos, pero no fue así con los israelitas. Ellos estaban avivados de a de veras. No era un avivamiento ahí, no. Ellos estaban avivados de a de veras. Versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Me encanta la petición de los israelitas. ¿Qué dijeron? No dijeron, no, yo puedo, todo lo puedo en Cristo y vamos. No, dijeron, Samuel, no dejes de orar por nosotros, por favor. No dejes de orar por mí. Los filisteos están allá, nos van a acabar. Estamos así de que nos derriben, pero nuestra confianza está en Dios. No ceses de clamar por nosotros para que Dios nos guarde de la mano de los filisteos. Fíjate, la petición de ellos no era de victoria, ¿eh? Ellos no pedían victoria. No, sí, danos una fuerza sobrenatural para acabar con todos ellos y tener la victoria y ser los más grandes, porque no. Ellos nada más pedían que Dios nos guarde de los filisteos, para que no nos mate de una vez. Y Samuel, versículo 9, tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero. Significa un holocausto, ese sacrificio entero, significa un holocausto consumido totalmente por el fuego. En holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y fíjate lo que dice después. Y Jehová le oyó. Así es la vida espiritual, simple. Tú oras, Dios te oye, Dios te responde conforme a su voluntad. El problema es que le estamos pidiendo a Dios. O sea, empezaste tu negocio falsificando documentos, dando mordidas, haciendo tranzas, evadiendo los impuestos, y luego le pides a Dios que te ayude. Dios no te va a ayudar. Y si no te ayuda, te amargas con Dios. Dios no va a bendecir eso. Más bien, ¿qué tienes que hacer? Hacer a un lado toda la corrupción y caminar en una vida en santidad. Si es necesario empezar de nuevo en otro negocio, empezar de abajo, no, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir, porque Dios no bendice las cosas que no empiezan bien, que ni siquiera están alineadas con las leyes de los hombres. Hay que pedir permisos, hay que tomar cursos. Si vas a hacer un negocio de comida, tienes que tomar certificaciones para manejar alimentos. No nomás así en la esquina, tamales, no.
Hay que seguir las reglas de este país en el que estamos. Es que hay que empezar por el sentido común, hermanos. Sí se necesita fe, pero hay que hacer las cosas bien. Y si Dios te dijo que va a bendecir ese negocio, ¿estás seguro que te dijo? Porque haciendo tranzas no fue Dios entonces, al menos el Dios de la Biblia no. ¿Quién sabe qué otro Dios habrá sido? Pero así es como trabaja la vida espiritual. Está la prueba, clamamos a Dios, Dios nos oye. Y eso fue lo que ocurrió. Dios escucha la oración de los que no confían ni en sus propias fuerzas ni en sus propios recursos. Ahí estaba Israel. No tenían fuerzas. Ya se habían dado cuenta que en lo que ellos habían depositado su confianza, los recursos que ellos tenían, porque se sabían que no podían enfrentar un ejército como el de los filisteos. Los únicos recursos que ellos consideraban que tenían era el arca. ¿Qué crees? No funcionó. No era amuleto de la buena suerte. Tenían ellos otros recursos, otras estrategias, otros dioses, ¿verdad? A Astarot, a los Baales. ¿Qué crees? No funcionaron. Porque se nota, ¿no? Vas, pero bien surtido. Entonces, cuando ellos quitaron su fe, porque esa era una fe, en estas cosas perecederas, ni confiaron en sus propios recursos, entonces fue cuando Dios obró y Dios escuchó su oración. Ahí está la respuesta, porque Dios no ha respondido a tu oración. Porque oras, pero quieres a Astarot, a Baales y el arca. Capítulo 7, versículo 10 de 1 de Samuel. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, dijimos que Jehová oyó la oración, ¿verdad? Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos, imagínate esta escena, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Primero estaban acampados. Samuel, ora por nosotros para que Dios nos libre. Estaban acampados. Samuel dice, sí, haz este sacrificio. Y mientras se hacía el sacrificio, o sea que tomaba un largo tiempo, los filisteos llegaron, se acercaron. ¿No crees? Y ellos ahí, yo no sé cómo era su actitud cuando estaban viendo el sacrificio y estaban, no sé si, Señor, ayúdanos, y por el otro ojo viendo los filisteos. Así a lo mejor está tu vida ahora. Y mientras se estaba ofreciendo el sacrificio, los filisteos comenzaban su ataque. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Esa es la manera en la que Dios obra. Dios dice, mira, sí, ya vi tu estrategia, ya vi tu plan, ya vi tus propósitos de año nuevo, pero, ¿qué crees? Hazlos a un lado. Yo voy a obrar. ¿Cómo? No preguntes, yo voy a obrar. Así es como Dios hace las cosas. No tenían estrategia, no tenían armas, pero como dije, tenían a Dios peleando por ellos, usando un método no convencional. Así es como obra. Dios no usa métodos convencionales. Dios no usa estrategias, ni siquiera en su iglesia. Dios no necesita métodos de crecimiento o pirámides o métodos así humanos, psicología de hombres, ni estrategias. Sí, es que queremos llenar la iglesia, ¿verdad? Sí, queremos. Bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y tomas fotos y mucho marketing. Dios no necesita eso. ¿Lo necesitó en el libro de los Hechos? No. Lo vamos a ver cómo el Espíritu Santo descendió. Vamos a ver cómo Dios mismo hace como Él quiere hacer. Él usó un método no convencional, sino milagroso. Eso es la fe, hermanos. Milagros. La fe del Señor. Y no estoy hablando milagros que ahorita pasamos y si hay una niña en silla de ruedas, ponle la cámara bien puesta porque ahorita vas a ver cómo yo tengo poder. No. Dios usa métodos no convencionales. ¿Cuál fue el método no convencional que Dios usó? Según el texto, un trueno. Un trueno, que los filisteos ya venían listos para atacar y el trueno espantoso los confunde, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Qué fue? O sea, por supuesto, en una guerra, si hoy es actual, hoy es un trueno, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero ellos no tenían armas de fuego, no tenían cañones, no tenían bombas, no tenían nada de eso. Pues, ¿qué crees? Dios sacó una bomba de aquellas. Y nomás con el puro sonido tuvieron para confundirse. Y saliendo, versículo 11, los hijos de Israel de Mizpa
siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Ya confundidos, ese fue el método de Dios, la estrategia de Dios, mejor que ninguno se le podría haber ocurrido, porque ellos podrían haber dicho, miren, Samuel, ¿te imaginas? No, mira, Dios va a traer un trueno. Entonces, cuando venga el trueno de Dios, yo cuento 3, viene el trueno de Dios, se confunden y ahí se lo surten. No, Samuel tampoco sabía. Y así pasa a veces, el pastor tampoco sabe cómo van a pasar las cosas. Ay, pastor, tengo este problema. Y piensa como que los pastores saben todo, ¿no? O sea, no, tiene que saber. No, yo tampoco sé. Lo único que te puedo decir es confía en Dios. Confía en Dios. Busca a Dios de todo tu corazón. Saca todos tus mugreros que tengas ahí ocultos. ¿Tú sabes a qué me refiero? Y busca a Dios, derrama tu corazón delante de Dios. Hasta ahora Dios ha sido gracioso contigo, ha tenido gracia contigo, ha tenido misericordia contigo. Pero si realmente quieres buscarle, no se puede el arca y los Baales, no se puede. No se puede Astarot y los Baales. Tienes que decidirte. ¿Y qué va a pasar después? No sé. Así tiene que hablar uno, pero tengo fe en que Dios va a bendecir sus planes. Entonces, este trueno viene y se confunden y ahora sí ellos pueden ir y los vence. Así es como Dios le da la victoria a sus hijos, hermanos. Así es como Dios. Y piensa, si tú estás, como dije en la introducción, en ese momento en tu vida en el que dices, sí, Dios me ha ayudado. Dios me ha ayudado. Dios ha sido mi ayuda. Bueno, no olvides que fue Dios quien te ayudó. Versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. En los días del Antiguo Testamento era común erigir grandes piedras como monumentos. O sea, había un suceso y ellos eran muy de poner un monumento por lo que había ocurrido, por la victoria que Dios había dado. Por ejemplo, en Génesis 28, 22, si me acompaña por favor, cuando Dios se le apareció a Jacob en Betel, Génesis 28, 22, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. También cuando Josué se despidió, escribió un compromiso con el pueblo de que no se apartarían de Dios. Eso está en Josué 24, 26, si me acompaña, Josué 24, 26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, ¿te fijaste? La levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. ¿Qué significa Ebenezer? Ebenezer simplemente significa piedra de ayuda. Dijeron, sacó la piedra y puso por nombre a la piedra de ayuda. No se la complicó mucho. Nuestro Ebenezer. ¿Cuál es tu Ebenezer? Nuestro Ebenezer no se trata de hacer pactos y altares, hermanos. Así que ya no te preocupes, no va a haber pacto de fin de año para que te vaya bien ni nada de eso. Ni tampoco traemos piedritas para repartir ni nada y que le pongas en nada. No se trata de eso, no se trata de hacer pactos, de hacer altares, sino de no olvidarnos de quién nos ha ayudado, no de qué nos ha ayudado, sino de quién nos ha ayudado en este año que está por terminar. Piénsalo. O sea, hace un año, exactamente a la fecha de hoy, yo jamás me imaginé que iba a necesitar la ayuda de Dios. Yo estaba muy bien. Yo estaba contento, igual que muchos de ustedes, tranquilo. Hasta me puse una corbata azul, no se me olvida. Estaba contentísimo yo. O sea, yo en ese momento estaba diciendo, quizás dentro de mí, no necesito la ayuda de Dios. Está todo bien, gracias Señor. Ahorita no te molesto. Pero transcurrió un poco del año y necesité la ayuda de Dios. Y dije, Dios, auxilio. Esto es mucho para mí. Igual que muchos de ustedes. No me quiero enaltecer ni nada. Estamos hablando de cómo ha estado nuestro año que está por terminar. Pero tú tienes la respuesta a esta pregunta. ¿Dios te ayudó? Yo tengo la respuesta para la mía. Dios me ayudó. Hasta aquí me ayudó Jehová. Pero fue Jehová quien me ayudó. Hemos sido librados, muchos de aquí, de ovnis, de Elís, de, ¿cómo se llama el otro? Finés, de filisteos. Hemos sido librados. Pero no ha sido, fíjate bien,
por nuestro discernimiento. ¿Sí? Lo repito. Este año hemos sido librados de ovnis, de fineses, de elís, de filisteos, pero no ha sido por nuestro discernimiento, por nuestra espiritualidad, por nuestro liderazgo, por nuestra teología. Ha sido por nuestra roca que se llama Jesucristo. Solo por Él, hermanos. Porque dice su palabra: alzaré los ojos a los montes, mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo no me imaginé que iba a necesitar la ayuda del Señor a esta magnitud. Es decir, cuando estén tiempos así, todo muy tranquilo en tu vida, más bien empieza a pensar por dónde va a venir ¿verdad? ¿Por qué clase de filisteos van a llegar a tu vida? ¿Por dónde vienen los filisteos? Y yo hace un año ciertamente pensaba y decía, ay, pues todo está muy tranquilo, todo está muy bonito, ¿por dónde va a venir el trancazo, no? ¿Por dónde va a venir? Y volteaba y veía a mis hijos, veía a mi esposa, pero jamás me imaginé cómo iba a ser los filisteos, cómo iban a estar, ¿no? No me lo imaginé, tú tampoco, nadie nos lo imaginamos, pero a Dios le plació traer su ayuda a Él. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si personal o congregacionalmente hemos disfrutado de paz, ahora hay paz, es solo por su gracia que nos ha ayudado. Solo por eso, hermanos. Solo por eso. Y en esta época del año, creo que a algunos les ha atacado la enfermedad, dijo el otro, nos ha pegado, a unos más, otros menos. Pero todo eso tiene, yo creo, el propósito también de parte de Dios, de que así debilitaditos, podamos sacar a un lado todo nuestro ímpetu y decir, oh sí, ahora sí, vamos. No sé qué te esperaba usted en escuchar el día de hoy. Ahora sí, vamos, y ponte tus propósitos y Dios los va a bendecir y todo. Pero Dios claramente desde entrando este mes me fue guiando por aquí. A decir, a pensar en esto. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas? A lo mejor no sacas tu lista todavía. Dice la palabra en Colosenses que estamos completos en Cristo. Si estás en Cristo, estás completo. Entonces guárdate tu lista. ¿Qué más necesitamos? Mira, yo te podría dar un plan, te podría dar algún consejo, unos tips, un libro, pero si tu comunión con Dios está correcta, todo va a fluir, hermano. Todo va a fluir en este año. No te estoy diciendo que todo te va a ir bien, Dije que todo va a fluir, y aun si te va mal, Dios va a ser tu ayuda. Dios va a venir a tu ayuda. Y esa comunión correcta con Dios es la que te impulsa a decir como David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová por todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. David la tenía clara, ¿no crees? O sea, yo no pido propósitos de año nuevo, y no estoy diciendo que es del diablo ni nada, O sea, estoy tratando de enfocarlo en el mensaje. ¿Para qué saco una lista y digo, bajar de peso, ¿verdad? Cambiar el carro, ¿no? O sea, hacer una lista así. David decía una. Pablo decía, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Es lo que decía Pablo, es lo que decía David. Nosotros la complicamos mucho. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, si él proseguía a esa meta, a pesar de que había habido una profecía en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que le decía, no, el del que le pertenece este cinturón, este cinto le va a ir de aquella, ¿no? Pues Pablo sabía cómo iba a terminar su vida. Tú y yo debemos de saber cómo va a terminar nuestra vida si decidimos seguir radicalmente al Señor.
Eso no es ningún secreto, ¿eh? Y te lo profetizo hoy, como lo dijo Jesús. Dijo, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo, dice la palabra, padecerá persecución. Jesús dijo, si al hombre de la casa llamaron Belzebú, ustedes no se esperen menos que eso. Es así, hermanos, es así. Pero sí sabemos que en esa turbulencia, como le dijo Jesús a Pedro, he rogado para que tu fe no falte. Conclusión, para concluir, el versículo 13 de 1 de Samuel, versículo 7, dice el versículo 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Otra vez, disculpa que te reviente tu globito, pero 1 de Samuel no termina ahí en el capítulo 7. 1 de Samuel ni siquiera acaba en el primero, porque hay segundo. Y si ves la historia de Israel hasta el día de hoy, vas a ver que no hay final feliz todavía. Pero el Señor quiere recordarnos que la película no termina aquí. El texto, este mismo texto que acabamos de leer en otras versiones, nos da un detalle que no es menos importante. Fíjate bien, la palabra de Dios para todos dice, el Señor estuvo contra los filisteos durante toda la vida de Samuel. O sea, la paz con los filisteos tenía fecha de caducidad y era cuando Samuel muriera. La Nueva Traducción Viviente dice, de modo que los filisteos fueron sometidos, o sea, fueron así como que hasta aquí te quedas. Fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué nos enseña esto? Como dije, las luchas seguirán. Si hasta aquí puedes decir, hasta aquí Dios me ayudó, bueno, por algún tiempo. Veamos cómo fue profetizado por Jesús. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, hermanos, no se acabó la película aquí. Esta profecía sigue vigente, o sea, no tiene límite. No es como que dice Jesús, si se levantan unos y todo esto, ya pasaron la prueba, ¿no? No es como el perro que ya mordió y ya no vuelve a morder, no. Ahí está, el perro sigue rabioso y va en una presentación, pero puede estar en otra presentación, pero está en otra presentación y tenemos que estar alertas, no viviendo en el mundo de Barney. Cuando Pablo se despedía de los ancianos en Mileto, también les advirtió en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, decía Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, no veo a nadie, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tenemos que estar alertas porque esto sigue vigente. O sea, de en medio del mismo rebaño se levantan, Pablo les llama hombres que hablan cosas perversas. ¿Qué clase de cosas perversas? Calumnias, mentiras, difamaciones, distorsiones de la verdad. ¿Para qué? Dice, para arrastrar tras sí. Los falsos maestros, los falsos profetas tienen el objetivo de ganar adeptos para sí mismos. Quieren followers, quieren muchas visitas en sus canales, quieren estar firmando autógrafos, quieren ser ellos el centro de atención. Ese es un buen indicador de quién es tal o cual persona. Porque Juan decía, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es necesario que yo me haga más chiquito, pero además de las persecuciones que les esperan a los discípulos, quienes quieren vivir piadosamente en Cristo, dice 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, Jesús padecerán persecución. Además de los falsos maestros, de todo esto que acabo de decir, persecución también viene. Pero no olvidemos que la misma ayuda que estuvo disponible para Israel ante los filisteos en ese capítulo de su historia, fue la misma ayuda que estuvo con nosotros en el 2018. Y será la ayuda que está disponible con nosotros en el 2019 si permanecemos en Él. Todo lo que Dios ha hecho
se lo atribuimos a Él, hermanos. Es inexplicable. Es inexplicable cómo Dios en un periodo de tiempo tan corto hizo tantas cosas e hizo madurar la fe de muchos. Mateo 28:20 dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra piedra de ayuda se llama Jesús y dijo: yo estaré con ustedes todos los días, ininterrumpidamente, todos los días hasta el fin del mundo. Así que finalmente, si te encuentras en un momento de tu vida en el que piensas: no necesito la ayuda de Dios, todo está bien, no hace falta molestar a Dios, todo está bien, espiritualmente estoy bien, de salud, familiarmente, de trabajo, estoy bien. Tengo que decirte que en cualquier momento comenzarán a estar los filisteos alrededor de tu vida. Ya sea porque decidiste buscar a Dios con todas tus fuerzas, o porque está todo bajo control en tus fuerzas, viene desolación o viene prueba, una de las dos. Pero si ya estás diciendo en este momento: Dios mío, ayúdame, ayúdame, te digo lo que Samuel le dijo al pueblo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, vas en esta dirección, acá está Dios, tú vas en la otra dirección, pero si de todo tu corazón te vuelves a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid. Esa es la vida cristiana, hermanos. Tú no puedes decir: no, es que Dios no me llamó a servir. Dice la palabra que somos siervos de Dios. Éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos de Dios. Implícito en nosotros está el servir a Dios. No puedes decir: no es mi llamado a servir. Si somos como Cristo, Él vino a servir y no a ser servido. Implícitamente en nuestro llamado a la fe está el servicio de Dios. Por eso Samuel les dijo: preparen su corazón a Jehová y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Si hoy tú puedes decir: Dios me ayudó en el 2018, dale gracias al Señor, dale gracias por su ayuda y glorifícale con alabanza. Te invito a que te pongas de pie. Salmo 31 dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Así que quiero concluir. Invito a toda la congregación a que cierre sus ojos, y voy a invitar a los líderes que pasen, por favor. No lo hacemos muy seguido. Todos los líderes pasen, por favor. No lo hacemos muy seguido, pero creemos que el Señor nos está guiando de esta forma para concluir el año haciendo un llamado, o haciendo varios llamados. Si hay alguien quien ha pensado que todo estaba bajo control, pero que Dios no estaba en la ecuación, ven aquí al frente, como una forma de representar lo que ya ocurrió en tu corazón. No necesito insistir mucho. Si Dios habló a tu corazón, si Dios está moviendo internamente tu ser para que digas: ¿sabes qué? Voy a dejar toda la idolatría, voy a dejar todo lo que no es Dios para seguirle a Él. No necesito insistir mucho, pero sí queremos orar por ti para que el Señor te fortalezca en esa decisión. Pero si tú estás quizás diciendo también: Dios, ayúdame, a lo mejor tú necesitas ahora mismo la ayuda de Dios, puedes pasar aquí al frente, queremos orar por ti. Y otra vez, no necesito insistir mucho. Si alguien necesita ayuda, no necesitan insistirle cuando está la ayuda disponible. Quizás si tú estás diciendo: Dios me ayudó, y quieres venir acá al frente a darle gracias, puedes venir acá al frente. Y no voy a insistir más, la invitación está hecha. Queremos orar por ti, queremos darle gracias a Dios por tu vida y finalizar así el 2018, finalizar fortaleciendo a los que están débiles,
animando a los que están desanimados y riendo, gozándose con los que se gozan. Dice la palabra. Aun si estás enfermo, queremos también orar por ti. El salmista dijo: a ti clamé y me sanaste. Gracias, Señor. Gracias, Señor.